Investigación esta noche. Gloria, gracias por venir y suerte. Atentos a lo que anoche escuchamos y vimos en el intermedio. Paco Lobatón. Yo iba a una asamblea de profesores que iban a apoyar al movimiento estudiantil, del que yo era un militante muy activo. Se descubrió que yo no era profesor. Inmediatamente recibí una pistola. Tuve la inconsciencia de intentar zafarme de los que me detenían y ahí continuaron los golpes. Jesús González Pacheco, alias Billy el Niño, le decía al conductor, para, que a este lo vamos a liquidar aquí mismo. Saca una porra, que era una porra extensible, y con esa porra empezó a aplicarla sobre mi pecho. Me golpeó incesantemente hasta llegar a la Puerta del Sol. Algunos pagaron con su vida. Hacer memoria y tener una memoria de lo que pasó, yo creo que es la mejor manera de reconciliarnos con nuestra propia historia. Hacer memoria. Tras la orden de detención emitida por una jueza argentina contra 4 supuestos torturadores franquistas, ha saltado a primer plano de actualidad una polemiquísima figura, la de Billy el Niño. Con ella han vuelto a surgir voces de aquellos que sufrieron directamente los golpes, las amenazas, incluso las torturas de este policía. Entre ellos, Paco Lobatón. Tan solo un día le hizo falta a Paco Lobatón para conocer bien a Billy el Niño. Continuaron los golpes, me inmovilizaron de rodillas a 4 patas, pero con las manos esposadas, inmovilizarlo y golpearle hasta prácticamente la asfixia. Ese era Billy el Niño. En 1972, con 21 años, trabajaba de cartero y estudiaba ciencias políticas. Acudía a una asamblea contra las detenciones del gobierno franquista cuando le descubrieron. Se me rechazó, inmediatamente recibí una pistola, así, la recuerdo ese toque frío y me sentía con una fuerza especial. Incluso tuve la inconsciencia, mirándolo retrospectivamente, ¿no?, de intentar zafarme de los que me detenían. Una fuerza especial que dio paso a las palizas y al miedo, primero en el calabozo de la propia universidad. Me llevaron abajo, que era donde estaba, por cierto, mi clase, y bueno, ahí fue donde empezaron los golpes fuertes. De camino a la Puerta del Sol, a la temida Dirección General de Seguridad, la DGS, Billy el Niño incluso alardeaba de sus amistades nazis. Le decía al conductor, para, que a este lo vamos a liquidar aquí mismo. Saca una porra, que era una porra extensible, me informó amablemente también de que era una porra que le habían regalado sus amigos nazis italianos, y con esa porra empezó a aplicarla sobre mi pecho. Esos golpes lograron algo inédito, que Billy el Niño fuera suspendido de empleo y sueldo durante todo un día. Que había un médico que levantaba un atestado médico. Y en ese atestado aparecieron lesiones que hicieron que Billy el Niño fuera convocado a un juicio. Aunque peor fue la condena que se llevó él, 5 años y medio de cárcel. Por los desórdenes que se ocasionaron con mi detención, me acusaban de desórdenes públicos y luego me acusaban de asociación ilícita, etcétera, etcétera. Lobatón recibió auténticas palizas, pero por suerte se libró de otras torturas. Uno de ellos, por ejemplo, tenerlo con las piernas colgando y golpearle sistemáticamente en la planta de los pies. Ayer lo dejaba claro, busca justicia, pero en ningún caso venganza. Yo no he venido aquí a hacer un alegato de venganza, para que haya justicia, aunque hayan pasado 40 años, para que se restablezca el sentido de la memoria y para que tengamos una democracia de verdad. Ese mensaje nos impresionó, esas palabras, perdón, también. Paco Lobatón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Decías anoche en el intermedio que habías hablado con amigos de esa época, precisamente para recordar la figura de Billy el Niño, y un amigo de esa época es Luis Suárez Carreño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Llevabais 40 años sin veros. Sí. Nos unió. Os ha unido la memoria de Billy el Niño. Sí, y el contacto con Miguel, de quien hablé anoche, ¿no? Que me dio un poco la pista de Luis. No, hemos grabado vuestro encuentro porque 40 años sin veros. Os agradezco mucho que os hayáis animado a venir precisamente para hablar del Billy el Niño, para no perder memoria, para revisar nuestra historia, para tener una democracia mejor, como decías tú, Paco. Paco me insistía, no quiero ser un personaje central, quiero ser el hilo conductor como mucho de otras historias, ¿no? Y tú insistías anoche, yo no fui torturado, pero conseguiste una cosa, que al menos Billy el Niño fuera juzgado. Bueno,
lo consiguió un abogado del que yo quise hacer mención ayer y no hice, he visto que no lo nombré, que es Eduardo Carvajal. Era uno de esos abogados que estaban ahí para ayudar a gente como nosotros, que éramos estudiantes menesterosos, que como muchos, bueno, pues trabajábamos para pagarnos los estudios, o teníamos familias de clase media que apenas podían pagarnos la estancia en Madrid, ¿no? Y él nos ayudaba sin cobrar nada a cambio. Eduardo Carvajal. No se puede olvidar uno, ¿no? No me olvidaré nunca. Sé además que Eduardo puede estar, quién sabe, escuchándonos y merece un reconocimiento. ¿Habéis vuelto a ver a Billy el Niño en algún momento? No, nunca. Anoche Paco dejó muy claro que no había sido torturado, que te habían dado golpes y golpes importantes. Pero creo que en tu caso, Luis, en la segunda detención no solamente te detuvieron a ti, sino que os detuvieron a tu mujer y a ti y sufriste un episodio de tortura importante. Sí, bueno, todo esto de la tortura y tal también tiene que matizarse, porque claro, si hablamos de torturas como las que se hacían en países como Argentina y tal, pues posiblemente a nosotros no nos aplicaban la picana, digamos. Pero, ¿qué pasó? A mí por lo menos. Pero desde luego 3 días seguidos de golpes sin parar, sin poder beber agua, deshidratándote, con las plantas de los pies destrozadas. ¿Te pegaban en las plantas Sí, de los porque pies? en mi caso se concentraron en las plantas de los pies. Yo conocí otros casos de compañeros donde tenían determinadas técnicas para pegar. Yo no sé si eso es tortura, lo que sí sé es que eran palizas muy duras y que, bueno, pues intentaban romperte para que hablaras, y afortunadamente normalmente no lo conseguían, pero bueno, se llame o no se llame torturas, yo creo que es algo absolutamente inhumano y absolutamente repugnante desde el punto de vista moral o como se le quiera llamar. Luis, con tu mujer al lado. Mi mujer estaba, sí, en otra celda, obviamente, y a ella le estaban contando las cosas que a mí me estaban haciendo y me estaban hablando de lo que le iban a hacer a ella. Por cierto... Y con la amenaza de Billy el Niño de que a tu mujer... Sí, ¿no? Porque el Billy, yo no sé si Paco seguramente se recordará, una de las peculiaridades de Billy respecto a otros policías, por lo menos de los que yo conocí en aquellos interrogatorios, es que Billy tenía una especie de implicación psicológica, emocional, especial con esto de las torturas, y era muy morboso en los temas de la sexualidad, de si teníamos relaciones sexuales entre nosotros, porque había esta leyenda de que nosotros, especialmente los trotskistas, practicábamos el amor libre y teníamos unas relaciones muy libertinas, y esto le encantaba, hablar de eso le fascinaba, y entre paliza y paliza intentaba hacerse el gracioso contando este tipo de cosas, y claro, metía pues que si mi mujer se la estaba no sé quién tal, etcétera, ese tipo de cosas simplemente para desmoralizarte. Obviamente una de las cosas que más te duelen en un interrogatorio de este tipo a veces no son los golpes, es pensar lo que está pasando. Por ejemplo, en mi caso, a mi mujer, que era una chica muy joven, tenía apenas 18 años en esos momentos. Una tortura psicológica ella brutal. No sabía nada, casi tenía muy poca idea de las cosas en las que yo estaba implicado, y obviamente ella lo pasó muy mal, aunque aguantó con una enorme entereza también, por supuesto, esos 3 días. Estáis dibujando el perfil de un sádico directamente, pero queríamos hacer esto coral. Paco nos lo pidió y nos vamos precisamente a ver dónde se producían todas esas torturas de las que estamos hablando. Les va a sorprender a algunos. José Yélamo, ¿dónde estás? Pues estoy, Mamen, como puedes ver, en un lugar más que conocido por todos, en la Puerta del Sol madrileña, y frente a un edificio en el que, bueno, clavamos todas las nocheviejas nuestros ojos para dar la bienvenida al nuevo año, la Real Casa de Correos, pero que en su interior albergó y fue testigo de muchísimos episodios, probablemente de los más vergonzantes y sórdidos de la historia más reciente de España, porque mientras albergó la Dirección General de Seguridad, ahí dentro se cometieron torturas con los detenidos del franquismo, y precisamente hoy estamos con una de esas personas que fue torturada hace 46 años. Buenas tardes, Luis Pérez Lara. Hola, buenas tardes. Luis estuvo 72 horas detenido y siendo torturado, entre otros por Billy el Niño, en el interior de este edificio. Me va a permitir que vayamos al grano, Luis. ¿Qué tipo de torturas se cometían en el interior de ese edificio? Y se lo pregunto así de directo porque probablemente mucha gente ni se lo imagine. Seguramente, pues inmediatamente que entré ahí me metieron en una habitación que tenían para estos menesteres, y vinieron a verme enseguida varios de los que estaban allí, Conesa, Carlitos y Billy el Niño, que fue el que me detuvo. Inmediatamente me esposaron con las manos atrás y empezaron a hacerme un interrogatorio. Como no daba frutos de acuerdo a sus previsiones, pues empezaron las torturas. Me esposaron por debajo de las corvas de la pierna, lo que llamaban ellos la oca, y
bueno, a partir de ahí, pues uno que llamaban el profe, que era un hombre depravado y que probablemente era drogadicto y alcohólico, empezó a darme golpes con una porra encima de los genitales. Al principio daba golpes suaves, pero a medida que pasaban las horas se me inflamó toda esa parte y los golpes eran terribles. Parecía que iba todo a reventar en cualquier momento. Llegaron incluso a sacarle de los tobillos por la ventana, sí, al exterior. Efectivamente, como no lograban que yo dijera lo que ellos querían, me dijeron que a Julián Grimado le habían tirado por una ventana, me llevaron a la ventana y el Billy, el niño, me dijo que me iba a tirar lo mismo que a Julián. Me cogió de los tobillos y esposado me sacó fuera de la ventana y me estuvo diciendo que me soltaba porque tenía permiso para acabar conmigo y que disfrutaba con ello. Se habla estos días de que Billy el niño se jactaba de torturar, decía que disfrutaba, pero no es una impresión de ustedes, de los detenidos, es que incluso lo decía. ¿Ustedes le escucharon decir esa frase? Demasiadas veces. Él pasaba y decía que, bueno, que él estaba allí para acabar con los rojos, que éramos una gentuza y que él tenía permiso para, si era necesario, acabar con nosotros, y que para él no era un trabajo, que le encantaba lo que estaba haciendo y que disfrutaba con ello. Nos insultaba. Decía, tu cara no me gusta nada, y se liaba a darnos unas palizas horrorosas. Era un hombre que parece que había hecho karate, nos daba golpes de karate en sitios que eran naturalmente dolorosos. A mí me tiró varias veces de una pared a otra de la habitación esposado. Era un verdadero salvaje, un hombre sin respeto al género humano, y hay que decir que de todas maneras los que teníamos conciencia de por qué estábamos allí, veíamos en esta gente al lumpen de la sociedad y nos daba fuerzas para aguantar todas esas torturas. Lo impresionante de este testimonio, y estarás conmigo, Mamen, es que lo está contando una persona que sigue entre nosotros, y eso es síntoma de que, por desgracia, esto ocurrió hace muy poco tiempo. Por cierto, Luis después tuvo 7 años en prisión. Es la historia de Luis y, como la suya, la de otros muchos, entre otros algunos de los que tenéis hoy sentados en la mesa, que fueron torturados aquí, en la Puerta del Sol. Gracias, José. Gracias a Luis también. Son historias que compartís, las de la crueldad de este personaje, que yo creo que hemos hecho un retrato entre todos bastante aproximado de su sadismo, de su crueldad, efectivamente, pero ¿está bien la decisión de la jueza argentina? ¿Está bien remover esto? Antes de responder a eso, Mami, si me permite, porque me lo ha hecho recordar Luis, algo que me refirió ayer Miguel, ¿no? Recordando lo que había pasado. A él le detuvieron dentro de una redada que se produjo a partir de la detención de un compañero llamado Acacio, a quien Luis conoce también. Y a Acacio le ocurrió algo parecido a lo que ha contado esta persona, Luis, a quien acabamos de escuchar. Lo colgaron de un hueco de escalera, lo dejaron en suspenso y le dijeron, ¿hablas o caes? O caes, ¿no? Y bueno, estaba la memoria de lo que había pasado con Ruano, con Grimao, etcétera. Él habló y se ocasionó una redada. Lo cuento porque esta policía, que tenía tantos medios, tanto sadismo, tanta crueldad, no era especialmente inteligente. Ya. Y lo que conseguía, los datos que conseguía, los conseguía por esos métodos, no por otros. No por otros. No por otros. ¿Tiene sentido, repito la pregunta, Paco, Luis, remover esto? Que una jueza argentina pida explicaciones, que Billy el niño tenga que declarar ante un juez. Bueno, sabes perfectamente que hay una corriente de opinión que dice, bueno, esto es remover el pasado, reabrir heridas. No, es cerrar heridas, no es abrirlas, es cerrarlas. Y la justicia tiene que existir de manera universal, no cabe ponerle puertas al campo de la justicia. La justicia, yo creo que es un bien universal. Ojalá se hubiera podido hacer aquí. Bueno, Garzón lo intentó y a Garzón lo inhabilitaron y lo dejaron fuera de juego. Si ahora esa decisión llega desde un juzgado de Argentina, bienvenido sea. Pero yo lo dije ayer y lo repito hoy, ojalá fuera posible traerlo a casa y resolverlo en casa entre nosotros. Sí, Luis, me gustaría escucharle. Sí, yo estoy convencido que las atrocidades y los crímenes del franquismo acabarán siendo primero conocidos, que no son realmente muy conocidos porque se ha tapado con un manto de silencio y de vergüenza todo lo que sucedió durante 40 años en este país, y segundo, se hará justicia.
problema es que la justicia está tardando mucho y cuando se haga justicia posiblemente muchas de las víctimas ya no estaremos para verlo y para ver cómo se hace la justicia respecto a actos que algunos hemos sufrido personalmente, otros han sufrido, muchos familiares que están todavía en la calle buscando a sus seres desaparecidos que fueron enterrados, fueron matados en las cunetas y enterrados en fosas comunes y están todavía intentando averiguar y este país todavía no está permitiendo, no está ayudando, no está facilitando que la gente pueda recuperar, como dice Paco, la memoria y la justicia respecto a unos hechos que son conocidos, pero todavía no son suficientemente conocidos por la mayoría de la población. Y yo creo que un país que no conoce su pasado, se ha dicho muchas veces, es un país que está condenado a repetir su pasado. Entonces, tenemos pues os agradezco, de verdad, os agradezco muchísimo que hayáis querido venir, que hayáis querido hablar de esto y que estéis sentados aquí. Gracias a los dos, de verdad. Espero volveros a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Estamos también muy pendientes